Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba andando por la calle, como podéis notar, y en el que os voy a hablar de lo que son las promos de los podcasts y lo que estoy haciendo para intentar que, en la medida en que puedo, pues que vuelvan. Bueno, primeramente os pido perdón por la calidad de este audio, porque pues hace mucho que no grabo desde la calle. Es mucho más cómodo y mucha mejor calidad grabando desde casa, pero tengo que moverme, necesito hacer ejercicio. Como decía el anuncio aquel, o te mueves o caducas, y yo estoy notando que va llegando en fecha de caducidad y necesito moverme, así que es lo que toca. Intentaré pasarle alguna aplicación, a lo mejor de esas de mejora de sonido, una vez que esté grabado, para ver si lo mejora algo. Pero francamente me ha sorprendido la poca variedad de aplicaciones de grabación que hay en Android, y sobre todo el poco avance que han tenido. En 2019 Google sacaba su versión de la grabadora, una versión actualizada, que es la que estoy usando, y que incluía principalmente como novedad el hacer una transcripción de lo que vas hablando. Y en aquel momento esto se veía como una increíble novedad. Pero a día de hoy, que no elimine el ruido de fondo, que no limpie un poco el sonido y que la transcripción no sea realmente de calidad, pues parece casi como lo mínimo, ¿no?, que deberíamos pedir. Pero bueno, empezando con el tema más bien, porque precisamente, yo os quería comentar una iniciativa que he intentado lanzar, he intentado mover, que es precisamente hacer que vuelvan un poco las promos de los podcasts. ¿Y a qué me refiero con esto de las promos de los podcasts? Pues veréis, hace un tiempo, cuando empezaba todo el tema del podcasting, 2010, antes, tal vez, por ahí, ¿no? Entre 2000 y 2010. La gente que hacía podcast era realmente poca y los que los escuchábamos tampoco éramos muchos más. El caso es que ocurría algo que, pues servía para descubrir podcasts entre unos y otros. Y es que se solían preparar pequeños trozos de audio de un minuto, mejor que sean entre 30 segundos y un minuto, aunque a algunos se les va la mano. Pues básicamente una especie de anuncio de tu podcast, una pequeña recopilación de audios, un sonido, un audio indicando de qué va el podcast y dónde se puede encontrar. Y eso se compartía entre los podcasters y se ponía en los otros podcasts, pues al principio, en medio, en algún momento de descanso para pasar entre una sección y otra, o al final. De hecho, si habéis escuchado este podcast hasta el final, los últimos episodios, habréis visto que llevo un tiempo añadiendo promos de otros podcasts. A lo mejor simplemente ni os habéis dado cuenta y habéis ido dejando que sonara el sonido y habéis pensado que es a lo mejor un anuncio que ha añadido la plataforma o algo similar. Pero no, está hecho a propósito. ¿Y en qué consiste el tema? A ver, cuando empezaba el internet, aquellos tiempos, cuando empezaba el internet, estaba a tener mucho de abuelo cebolleta, ya os aviso. Bueno, pues lo que os decía, cuando arrancaba internet, las páginas web, sobre todo los blogs, había se arrancó una iniciativa que eran los anillos de webs. ¿Qué es eso de los anillos de webs? Básicamente, la gente apuntaba su web en una especie de lista en la que luego se utilizaba un trozo de código que se metía en la página web y te iba indicando la siguiente web a la que podías ir o otra web de la que podías llegar, ¿no? Como quien dice, para ir haciendo un anillo. Y así podías ir leyendo webs y saltando de una en otra
a medida que las ibas leyendo. Porque en aquel momento es lo que eso era posible, ¿no? No había tantas webs y tampoco era tan fácil el descubrimiento. Google no existía por aquel entonces y era una forma de descubrir nuevas webs parecidas, interesantes, similares a la que estabas visitando, aunque bueno, que por alguna razón el webmaster la había añadido como una web referida de la misma. Vale, pues partiendo de esa idea, el tema de los promos era parecido, el tema de los promos de los podcasts, porque al final tú acababas añadiendo los promos de podcast amigos, ¿no? Y de esa forma la gente descubría otros podcasts sin necesidad de entrar en iTunes o similar, que es el iTunes, Apple Podcast ahora, que es el típico sitio donde puedes descubrir podcasts, ¿no? De toda la vida. Ahora a lo mejor hay más sitios, más posibilidades. La gente se va a TikTok, a estos sitios, a las redes sociales, a intentar arañar alguna escucha. Pero francamente, si un podcaster te recomienda otro podcast, es más posible que ese podcast te interese. O si ha decidido poner su promo en su podcast, pues por lo menos no le desagrada, ¿sabes? De hecho, había cosas muy locas. O sea, quiero decir, podrías pensar, un podcast de tecnología solo va a poner promos de podcast de tecnología, pero no era así. O por lo menos antes no era así. Yo descubrí Café Log, que no ha podido haber podcast más bruto que ese. Bueno, sí, seguramente lo haya, pero era un podcast bastante bruto, de humor, muy divertido. Y yo lo descubrí escuchando el podcast de Java Hispano, un podcast técnico absolutamente muy de nicho, muy particular. Y escuchar esa promo, muy loca la promo, me llamó la atención, me causó curiosidad y me escuché ese podcast. Y debo decir que a lo mejor el primero o segundo episodio no acababa de entrar mucho porque era un podcast muy particular, muy propio, que tenía un lenguaje muy interno, muchas bromas, muchas referencias. Pero cuando por fin entré en el podcast, debo decir que de algunas de las risotadas más grandes que he soltado escuchando un podcast estando dentro del metro, lo cual hace que la gente te mire como un loco, bueno, pues algunas de las risotadas más grandes han sido gracias a este podcast. Y bueno, eso es como era. Pero de un tiempo a esta parte, esa costumbre, esa posibilidad ha desaparecido bastante. Ya la gente no se dedica a compartir promos, ni siquiera a hacerlas prácticamente. A pesar de que algunas plataformas como Spotify te dan la posibilidad de añadir tu promo en las propiedades del podcast, en la administración, o en Podcasting 2.0, uno de los tags que puedes añadir a tu feed es la dirección donde está la promo de tu podcast. Yo creo que, hablo con total desconocimiento, pero creo que en Estados Unidos es más habitual que se hagan promos de podcast y por lo tanto se compartan. Sobre todo además porque, pues hay esos mecanismos de descubrimiento. A lo mejor esas promos se pueden ver en iTunes, en Spotify mismo, etcétera, ¿no? Es una forma también de escuchar algo antes de ponerte el podcast. O sea, te escuchas la promo y más o menos a lo mejor sabes qué es lo que te vas a encontrar, si te puede atraer o te puede echar para atrás. Tiene un poco de peligro, también os digo, A veces la promo puede resultar engañosa, puede ser distinto de lo que al final vas a encontrar, y otras veces puede pasar lo contrario, que la promo no sea capaz de reflejar correctamente lo que vas a encontrar en el podcast y te quedes sin escucharlo porque al final la promo no te ha traído lo suficiente. Pero bueno, el que no juega no gana. Entonces, esos son las promos y es como se utilizaban en su momento. ¿Qué estoy haciendo para intentar que vuelvan? ¿De dónde he sacado las promos que estoy poniendo al final de mis episodios? Pues bueno, he creado un canal público
que se llama Promo Podcast. No, eso no, eso es otra cosa. Eso es un gran podcast de Emilio Cano. No, se llama Podcast Promos. Os pondré el enlace en las notas del episodio. Y bueno, creo que pondré un enlace también en poscaso.com/promos, por ejemplo. Bueno, pues en ese canal estoy publicando los promos que me está pasando la gente, podcasters a los que se los he pedido a través de algunos grupos de Telegram, que es básicamente donde mucha de la podcastfera se mueve. Pero si entráis veréis que tampoco hay muchos. Así que aquí ahora va un llamamiento, ¿vale? Y este llamamiento es básicamente, sé que aquí me escuchan bastantes podcasters y si no, seguro que conocéis a otros tantos podcasters. Y algunos de vosotros tendréis promos o conoceréis a otros podcasts que tienen promos. O a lo mejor sois oyentes de un podcast que os gusta y os gustaría que tuviera una promo. Bueno, pues seas podcaster o seas oyente, si eres podcaster, haz una promo, si no la tienes ya, y mándamela, que la incluiré en el canal, para que yo o cualquiera de la gente que accede al canal, pues pueda ponerlo en sus podcasts. Y así podamos compartir, que al final la mayoría de los que estamos aquí somos podcast independientes. Muchos hacemos esto por amor al arte, como yo ahora, que lo estoy haciendo mientras camino, para aprovechar este tiempo. Y como os decía, si eres podcaster, haz una promo, si no la tienes ya, y compártela conmigo. Y así, pues oye, nos ayudamos entre todos. Y si eres oyente, dale la lata a tu podcaster favorito para que haga una promo y me la comparta. Y así podrás escucharla, podrás compartir tu gusto por ese podcast. Y al final todos podremos descubrir mejores podcasts. Bueno, una idea, a ver qué os parece. Y bueno, aquí acaba este episodio, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Espero que os haya gustado. Si queréis compartirlo, ya sabéis que podéis encontrar todos los medios de difusión, el grupo de Telegram, cómo escucharlo, etcétera, en tiempoescaso.com. Y por lo demás os dejo, porque esto de andar y hablar a la vez cansa el doble. Hasta el siguiente episodio. Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que grabo cuando buenamente puedo. Vamos a hablar un poco de Mastodon, viendo una película y jugando un videojuego. Eso es una redirección. Voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto. La red está cambiando muchísimo. Clientes de Twitter, Obsidian, sobre inteligencia artificial, tecnología Lofi. Un par de cositas sobre el Fediverso. Hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Tiempoescaso.com. Nos escuchamos pronto. Sí, eso que ha sonado es la promo de este podcast, de Disperso. Me parecía muy feo andar pidiendo promo a los demás y no tener yo una. No estoy muy orgulloso, pero bueno, aquí la tenéis.